Y ok, ahora sí continuemos. Estamos. Acá es. Ajá. Estamos. Sí, acá. Sí, les preguntaba que si alguno tiene idea de por qué la velocidad máxima es esta ecuación de nada más la amplitud por el omega y la aceleración máxima, la amplitud por el omega al cuadrado. ¿Por qué esos son los valores máximos? Ni idea. ¿Qué es? Porque no toman en cuenta qué, el tiempo, el periodo, ¿o qué? ¿O no? Estoy perdido. Más o menos. O sea, sí se toma en cuenta, pero como les decía al principio, tanto seno como coseno son funciones que varían entre -1 y 1. Entonces, Ajá. recordemos a dónde está. Ok, recordemos que como varían entre seno y 1, entre -1 y 1, perdón, los valores máximos se van a dar en estos picos, en picos y valles. Y esos valores son cuando la función trigonométrica, ya sea el seno o el coseno, tiende a 1. Entonces, si esto tiende a 1, es valor máximo, y el valor máximo sería únicamente el restante de la ecuación. No sé si me explico. Sí, sí. Ok, Ahora sí, perfecto. mejor. Perfecto. Madre, aquí está. Este es un ejemplo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Dice, un cuerpo oscila de acuerdo con X igual a 6,12 metros, coseno de 8,38 radianes centro segundo por T, más 1,92 radianes. Entonces, determinar la frecuencia y el periodo del movimiento. Y además, encuentren en T igual a 1,9 segundos la posición, la velocidad y la aceleración. Si recuerdan, si tienen ahí a mano bueno, aquí está la función de posición. Alguno que quiera agarrar la calculadora y responder nada más esta B, nada más. ¿Cuál es la posición? Únicamente la velocidad y la aceleración no. ¿Cuál es la posición en este tiempo? Les doy unos minutitos para que cualquiera lo haga. Voy, madre, porque estoy buscando aquí la calculadora. Tranquilo, tranquilo. ¿No? Mae, da 5,82. Voy un toquecito para hacer aquí, que no quiero adelantarme para que no se vea. Pero si no me equivoco, creo que no era ese el resultado. Le dio 5,82. Sí. No. Y ese ¿se acuerdan que antes les decía que es bueno como repasar un poquillo teoría porque hay pequeños detallitos y que hay algo que siempre le pasa a todos? Es muy, muy, muy común que pase. Eso le acaba de pasar a usted, madre. Okay, el que respondió fue Glenn, ¿verdad? Creo. Entonces vamos a ver. Madre, da 6,02. No, tampoco. Ah, ok, ya vi que es. Son toque, madre. Vean las unidades. Y revisen la calculadora. Sí, porque están radianes. Exacto, Es 3,26. exacto. Exactamente. Ese es el pequeño detallito que siempre a todos por lo general nos pasa. Que uno por descuidado no, o sea,
no se fija en eso, nada más tiene la calculadora ahí como está, mete datos y listo. Y siempre es importante como revisar las unidades, manejar esa parte de la teoría, que como estamos hablando de cantidades angulares, por ejemplo, la frecuencia angular, todo esto siempre es en radianes. Cuando uno habla de algo angular, perdón, se da en radianes, entonces hay que trabajarlo en radianes. Y hay algo que es algo que siempre hay que tener presente por lo mismo, para evitar esos detallillos, porque a más de uno le ha pasado, tanto así en prácticas como en exámenes, que se le olvida ese detalle y ahí, malo, nada que hacer. Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, determinar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es 1 entre el periodo. Y el periodo era 2pi entre omega. El valor omega lo tenemos acá. Es 8,38. Entonces, aplicando esta lógica, se calcula el valor del periodo, que es 0,75, y con base en se puede calcular la frecuencia, que nos da 1,33. Ay, perdón. Únicamente. Y de igual manera, bueno, ya hicieron la posición, pero en el caso de velocidad de aceleración es exactamente lo mismo, nada más recordarse eso de los radianes y aplicando puramente la ecuación, se obtienen estos valores. Para la velocidad es 43,36 metros por segundo y la aceleración menos 229,43 metros por segundo. Que eso, si quieren, después ahí les queda el video, ustedes lo pueden ir haciendo por su cuenta e ir verificando qué tal da. Otro ejemplillo, una partícula se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 3 Hz y una amplitud de 5 centímetros. Entonces, ¿cuál es la rapidez máxima? Ok, yo tengo la frecuencia, entonces con base en la frecuencia puedo sacar el periodo. Y recordemos que el periodo es 2pi entre omega. Entonces, despejando esa fórmula, podría sacar omega. Y recordando la fórmula que les mencionaba antes de rapidez máxima, velocidad máxima, sería la amplitud por el omega. La amplitud ya la tengo, entonces sacaría el valor de omega, que adelante está la solución, ya les muestro. Despejaría, como les decía, de la frecuencia despejaría el omega, que aquí está, bueno, resumido en una sola fórmula, y obtendría un valor de 94,2 centímetros sobre segundo. Ok, ¿y dónde ocurre esta posición máxima? Esta rapidez máxima. Se obtiene en la posición 0. Y eso lo pueden verificar después en la teoría. Eso se los dejo de tarea, de por qué en la posición 0. Para que sí tengan como que repasar un poquito. Y después pide encontrar la aceleración máxima, que la aceleración máxima es casi que lo mismo, nada más aplicar el omega al cuadrado. Nos da 17,8 metros por segundo al cuadrado, y esta se obtiene en la posición A, es decir, en la amplitud máxima. También les va a quedar de tarea verificar por qué es eso, ahí para que tengan que ver un poquillo la teoría. Bueno, también el capítulo habla sobre energía. ¿Por qué no están las? Qué raro que no están esas fórmulas. Okay. Energía, aplicamos la ley de conservación de la energía, donde la energía es igual a la energía cinética, perdón, la conservación de la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial. Esta ecuación que se ve acá, voy a poner el lapicito. Esta es la correspondiente a la energía cinética. Esta es la correspondiente a la energía potencial, que en este caso es la potencial del resorte. Y como podemos recordar de hace un ratito, la velocidad es A por omega, por seno de omega t más phi, y X es A
por coseno de omega t más phi. Entonces, en esta expresión nos va a quedar un seno al cuadrado y un coseno al cuadrado. Es que por aquí tenía las ecuaciones, no sé por qué no me están apareciendo. Antes las tenía. Bueno, va a quedar un seno al cuadrado más un coseno al cuadrado. Eso es una identidad trigonométrica que da 1. Entonces, despejando esto, vamos a llegar a que la energía es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Después ustedes pueden verificarlo en el libro. En el libro viene bien. No sé por qué no me están apareciendo las ecuaciones, porque antes las puse aquí. Y de igual manera, ya teniendo la energía, se puede despejar esta fórmula, teniendo ya la ecuación de la energía, se puede despejar para obtener que la velocidad es igual a omega por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Igual estas fórmulas se demuestran en el libro, si quisieran echarle un ojo para practicar. Ok. Otro ejemplo, dice, un objeto de 50 gramos conectado a un resorte con una constante de fuerza de 35 Nm oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 4 centímetros. Entonces, a encontrar la energía total del sistema. No sé si alguno me quiere responder eso. ¿Cómo sería la energía total? Que acabamos de ver la ecuación de la energía total. Entonces, pues básicamente evaluar. Sí, sería nada más sustituir. Sí, exacto. Al decirme que no tengo fricción, nada más uso los 35, ¿verdad? ¿Perdón? Al decirme que no tengo fricción, nada más uso los 35, no hay problema. Sí. Eso multiplicado por A. Sí. La energía total da como 0.028. Exacto. Sí, me da igual a mí. Exacto. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, la rapidez del objetivo, cuando la posición es de 1 centímetro. Entonces, aquí estamos hablando de la energía, perdón, aplicar esta ecuación. Entonces, con el omega, perdón. De esta ecuación, primero tenemos que sacar el omega. Despejamos, como les mencionaba, esta ecuación de energía, la despejamos para obtener la velocidad que les mencionaba acá. Esta velocidad en términos de la amplitud y de la posición. La despejamos, evaluamos con ambos valores, porque ya conocemos, nos dan que el X es 1 centímetro y tenemos la amplitud. Entonces, de aquí sacamos la velocidad, que a fin de cuentas nos da 1,02 metros por segundo. Después nos piden la energía cinética. La energía cinética, como les mencionaba antes, es este término de la ecuación, la referente al resorte. Entonces, es únicamente evaluar. Ya conocemos el valor K, nos están dando el valor K, la posición. Entonces, evaluando, obtenemos una energía cinética de 15.8, una energía potencial, perdón, de 15.8 milijulios. Y, por último, nos piden la energía potencial. Uy, los puse al revés. La energía... Bueno, no importa. Aquí calculamos la energía potencial y la energía cinética se sacaría de la resta. Ya teníamos la energía total. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, ya calculamos la energía total. Tenemos la energía potencial. Entonces, sería la resta de. ¿Cómo la resta de? Recordemos que la energía total es la energía cinética más la potencial. Entonces, únicamente despejando la fórmula, obtenemos ya la potencial, la cinética, que sería 12,2
milijulios. Bueno, ahora hablemos un poquito de los péndulos. Dice que considerando una masa puntual M atado a una cuerda inextensible, de longitud L que cuelga vertical. Suponga que la partícula se desplaza a partir de una posición de equilibrio, donde la cuerda se va a mantener tensa y recta en todo momento. Entonces se va a mover de forma tangencial a una circunferencia, se va a mover en forma de una circunferencia a lo largo de un segmento de radio L, la circunferencia de radio L. Y lo único que va a influir en esta es el peso de la misma y la tensión que la cuerda pueda tener. Entonces, cuando la cuerda sale cierta distancia y forma un ángulo zeta con la vertical, se da la siguiente fórmula, donde la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a el negativo de la masa por la gravedad por el seno de zeta, donde este V es la longitud por la primera derivada de zeta. Recordemos que en este momento estamos hablando de cantidades angulares, entonces ya no se utiliza X, V y A, sino que en estos momentos los términos rotacionales de los mismos son zeta, la inercia y la torsión. Esto nos va a servir también para el péndulo físico y para el péndulo de torsión. Entonces, de acuerdo con esto, sustituimos este término L por la derivada de zeta, donde está el V, despejamos el L y nos va a quedar el negativo de la masa por la gravedad entre la longitud por el seno de zeta, es igual a la masa por la derivada de zeta, la derivada de zeta respecto al tiempo. Las masas se van a cancelar. Y si tenemos un ángulo pequeño, el seno de zeta va a tender a zeta. Entonces vamos a llegar a una ecuación similar a lo que vimos en un inicio con el movimiento armónico simple, que en ese caso era la segunda derivada de x es igual al negativo del omega al cuadrado por x. Aquí, como estamos hablando de términos rotacionales, se utiliza zeta, únicamente la diferencia. Y de acá se obtiene que omega es igual a la raíz de la gravedad entre la longitud de la cuerda. Entonces, un ejemplillo rápido de esto. Nos dicen que un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3 minutos. En un lugar donde la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, debemos encontrar el periodo del péndulo y la longitud de la cuerda. Entonces, inicialmente, para obtener el periodo del péndulo, ya sabemos que son 120 oscilaciones y nos dan el tiempo que duran estas oscilaciones. Es decir, los ciclos que se cumplen en cierto tiempo. Eso se habla de la frecuencia. Entonces, todo debe estar en las unidades del sistema internacional. Por eso pasamos los minutos a segundos, para así obtener la frecuencia en términos de hertz. Nos da 2/3 de hertz, eso es más o menos 0,67, y al calcular el periodo, que es el inverso de la frecuencia, nos da 1,5 segundos. Después nos pedía la longitud de la cuerda, y como vimos ahora, omega es la raíz de la gravedad entre la longitud. Y recuerden que desde un principio les mencionaba que la fórmula del periodo nunca cambia, es decir, siempre es 2pi entre omega. Y omega, como decía en este caso, es la gravedad entre la longitud. Por eso acá se pone al revés, porque en lugar de hacerlo en modo fracción, se invierten las posiciones y se genera esta expresión. Entonces, de acá, despejando, obtenemos que la longitud es 0,56 metros. Perdón. Después está el péndulo físico, que
En este caso, como les mencionaba, trabaja con inercia. Dice, considera un cuerpo rígido de masa m que oscila alrededor de un eje horizontal fijo que pasa a una distancia d del centro de masa. Sea ahí la inercia del cuerpo con respecto a este eje, tenemos entonces que, y esta función es similar a la que les mencionaba ahora en términos del péndulo simple. Sucede lo mismo, se tiende a ángulos pequeños y da una ecuación similar, donde al despejar, en este caso, la inercia, obtenemos que el omega es igual a la raíz de la masa por la gravedad, por la distancia entre la inercia del objeto. Y por último, tenemos el péndulo torsional, que en este caso se trabaja por medio de torque, donde esta ecuación es equivalente a la ley de Hooke, únicamente en versión rotacional, y la letra kappa es la constante torsional del alambre, la constante de torsión. Entonces, aplicando la misma lógica que en los casos anteriores, se despeja esta fórmula para obtener que el omega es la raíz de kappa entre la inercia. Y básicamente esos serían los temas que trata el libro. No sé qué tal se comprendió, qué tal vieron la materia. ¿Alguna duda en algo? Yo tengo una duda, pero no sé, creo que es notación o algo así, porque ya ayer estaba viendo unos videos ahí que pusieron en YouTube, Ajá. pero ellos, digamos, para no es que vi eso. Tranquilo. Donde usted, creo que es en la presentación anterior, algo así, no sé, aquí escriben la omega en vez de ¿cómo se llama la W? Sí, la W es omega. ¿La K dice usted o cuál? Dígame, ¿en cuál Es que, slide? no, siga, en la 27 creo. 27. Ajá. Mentira, en la Esta. 26. Ponga la 26 en stock. Ok. Ajá. No sé, no, creo que es notación, pero es que ellos usan como otro símbolo, que no sé cómo se llama. En la omega. Ajá, digamos, no es una W, es otro signo, pero me imagino que es por notación que ellos hacen. Sí, seguro por notación, porque es que por lo general en estos términos de péndulo, bueno, el movimiento armónico simple, lo que varía es el cálculo de la frecuencia angular. Entonces, o sea, la frecuencia angular siempre va a estar ahí para evaluarse, por así decirlo, siempre va a existir la frecuencia angular. Entonces, lo único que cambia es la manera de calcularla según con lo que estemos trabajando, ya sea péndulo, movimiento armónico simple, entre otros. Entonces, me imagino que sí es notación. Porque sí. Bueno, sí, no, eso era. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguno de los dos? A la hora de utilizar la inercia, siempre se lo dan a uno según sea el objeto. Por lo general, siempre le van a dar la inercia. Sí, a lo que yo recuerdo, uno siempre le daban la inercia. Porque si no, ya implicaría cálculos más complejos de cálculo 1, se implicaría volverse a cálculo 1, tal vez la cantidad de movimiento, cosas por el estilo. Entonces, no creo que los pongan a calcular una inercia. Ok. Perfecto. Yo tengo por aquí una práctica más que todo para ustedes, para que la hagan. Entonces, no sé si quisieran hacerla aquí mismo o únicamente les muestro los ejercicios para que los tengan ahí y después me piden por aparte la solución. No sé cómo les funcione mejor, si nos quedamos un rato a intentar resolver, que lo resuelvan ustedes, porque aquí sí la idea es que lo resuelvan ustedes para que practiquen. Entonces, ustedes me dicen si prefieren que nada más les presente el enunciado de cada ejercicio y después les doy las soluciones,
o si quisieran hacerlo acá mismo. En mi caso, yo me tengo que retirar en este momento. Ok, ok. Mi tata me está llamando, entonces tengo que ir a ayudarle un toque. Pero ahora en la tarde yo sí me voy a poner a hacerlo para practicar para el quiz de la noche. Perfecto, Entonces, perfecto. si me los pudiera pasar, se lo Claro, agradecería. entonces nada más voy a proyectar acá los enunciados y ahí conforme pasen la tarde, ustedes tienen mi número de teléfono, tienen el correo, ahí está en Discord, entonces cualquier cosa por ahí me contactan y yo con todo el gusto les paso las respuestas. Entonces nada más voy a leer los enunciados acá y con eso terminaríamos. Entonces, si ocupa retirarse ya, tranquilo, pase adelante y después ahí le queda en el video. No, digamos, si puedo terminar tal vez de ver eso, nada más que ponerme a hacer ejercicios y no me Sí, no, eches no. eso. Ok, bueno, le damos nada más los enunciados, porque aquí no están las soluciones, entonces no. Por ahí, más bien, gracias. Bueno, el problema uno sería el siguiente. Dice, un oscilador armónico simple está descrito por la ecuación bla, 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 la que está acá. Recuerden siempre ver las unidades, hacer el análisis dimensional, que sea uno en física 1. Entonces Usted dice, está proyectando los enunciados. sí, no se ven. No, se No, está viendo la presentación. ¿Cuál presentación? La de carpintería, la Ah, ok. última era. Ok, sabe para ver entonces, ¿por qué no me está proyectando esto? Ok, ahora sí. ahora Ok. Entonces dice que el problema uno es una oscilación, perdón, un oscilador armónico simple es descrito por la ecuación esta que se muestra acá, donde el tiempo está en segundos. Entonces hay que encontrar la amplitud, el periodo y la frecuencia, determinar las condiciones iniciales del movimiento y hacer una gráfica de la velocidad y otra de la aceleración como funciones de tiempo. Ok, el problema número 2 dice que una masa unida a un resorte se mueve a lo largo del eje X y oscila armónicamente alrededor de la posición de equilibrio X igual a 0. La frecuencia angular de la oscilación es de 4 segundos a la menos 1. En cierto momento, la partícula se encuentra en la posición de 25 centímetros, X igual a 25 centímetros, y la velocidad es de 100 centímetros por segundo. Entonces, se nos pide encontrar la coordenada X y la velocidad de la partícula 2.4 segundos después de ese movimiento. El tercero menciona que un péndulo físico consiste de una varilla uniforme de longitud D que oscila con ángulos pequeños alrededor de un punto pivote ubicado a una distancia X de su centro. Obtenga la frecuencia angular en términos de D mayúscula, G y X. Y después la B pide que muestre que la frecuencia angular es máxima cuando X es igual a D entre raíz de 12. Ahí nos menciona que podemos consultar la sección cálculos de momento de inercia del capítulo 10 si fuera necesario. Este problema es más que todo algebraico, pero sí es importante para ir comprendiendo más o menos cómo funcionan las fórmulas. Y este último problema es un poquito más larguito. Menciona que dos resortes del mismo tamaño, pero distintas constantes de fuerza, K1 y K2, se unen a una masa M, la cual está sobre una superficie horizontal sin fricción. En la figura adjunta, en la figura adjunta se muestran tres formas posibles de cómo unir los resortes a la masa. Entonces, para cada uno de los resortes se debe encontrar la constante de resorte efectiva. Y aquí nos explican qué es esa constante, que es la sumatoria de fuerzas, que es igual a el negativo de la constante efectiva por X, donde X representa la posición de la masa respecto a su posición de equilibrio. Y B, un objeto de masa M unido a un resorte uniforme con constante de fuerza K vibra con una frecuencia F. Si el resorte se parte a la mitad y la misma masa se une al nuevo resorte, determine cuál es la nueva frecuencia de oscilación. Exprese su respuesta en términos de F.
Entonces, como pueden ver, los problemas cada vez van subiendo un poquito más de nivel. Son los primeros no tanto, pero los dos últimos son un poquito más complicados. Pero si pueden resolver estos que son así, tanto en los exámenes cortos como en el examen les va a ir muy bien. Porque, ok, a mi parecer, esto es más complejo que lo que va a salir de un examen. Y no lo digo como para que digan, hey, no, esta vara jamás va a salir, entonces no lo hagamos. Sino que más bien, si pueden resolver esto bien, o por lo menos tienen una idea de cómo hacerlo, aunque no lo hagan todo bien, ya es un buen indicio de que les va a ir mejor ya cuando tengan que hacer las pruebas que valen. Entonces, esos serían los 4 problemas. Y básicamente, eso sería la sesión de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Más bien, muchas gracias por estar acá. Les agradezco mucho y que tengan bonita tarde. Y ya saben, cualquier cosa, si necesitaran algo, ahí estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, No, mae, gracias más a bien. usted por ahí. Por ahí. Mae, pero ¿verdad que este tiro, digamos, no hay exámenes así, sino que son solo puros quizzes? No sabría decirte la verdad. Ya Es eso que yo sería con a lo que yo entendía era que eran los 14 quizzes, pero voy a fijarme a ver. sí, mejor consultar con el profe porque yo ahí tengo la carta del estudiante, pero no sé qué ha hablado él con ustedes. Entonces, mejor consultarle directamente a él si se va a trabajar únicamente con quizzes, si hay exámenes o no. Creo que sí son solo los quizzes, pero mejor consultar por cualquier Sí, cosa. sí. Ok, ok. Bueno, pura Bueno, vida, mae, por ahí ya. muchachos. Muchas gracias, de verdad. Pura vida. Ok.